Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, a este episodio número 12 de esta serie Recorriendo Canadá. En los episodios anteriores te mostramos todo nuestro recorrido por British Columbia, por el territorio de Yukon y por Alberta con los increíbles parques nacionales de Banff y de Jasper, pero en este momento estamos en el aeropuerto de Calgary por embarcarnos en una gran aventura. Como ustedes saben, nuestro gran sueño es darle la vuelta al mundo y recorrer cada rinconcito del planeta. Llevamos ya casi 5 años de vivir en un motorhome, un estilo de vida que nos encanta porque nos permite conocer un montón de lugares. Sin embargo, hay ciertos destinos a los que no se puede llegar en vehículo. Así que para poder conocer más del mundo tenemos que abandonar por un ratito nuestro motorhome y utilizar otros medios de transporte. Seguramente lo recuerden y si no han visto ese video, los invitamos a ver una experiencia increíble, una de las que más nos ha gustado a lo largo de estos 5 años, que fue ir a ver los osos grizzly cazando salmones en Katmai. Fue algo alucinante y de la mano de los osos teníamos muchísimas ganas de poder ver osos polares. O casualidad, nos encontramos en estos momentos en Canadá, que como dato curioso les contamos que la capital del oso polar se encuentra en este país y eso queda en Churchill, en la provincia de Manitoba. Pero lamentablemente a ese lugar no se puede llegar por vía terrestre, así que hay solo 2 opciones: o avión o tren. En nuestro caso vamos a dejar nuestro motorhome acá en Calgary, donde estamos actualmente. Nos vamos a tomar un vuelo hasta la capital de Manitoba, Winnipeg, y desde ahí tomar un tren de 48 horas. Así que acompáñennos, que se vienen 3 días de viaje para llegar a la capital de los osos polares. La planificación en los viajes es clave para que uno pueda optimizar de la mejor manera y sobre todo para ahorrar y gastar lo menos posible. Y una manera de poder hacer eso es utilizando una VPN. ¿Sabías que aerolíneas y hoteles tienen precios diferenciados dependiendo del país donde vos comprás? Si usas una VPN, que es una Virtual Private Network, lo que vos podés hacer es cambiar de manera virtual desde qué país estás comprando, aunque físicamente te encuentres en tu mismo país. Actualmente me encuentro físicamente en Canadá, pero hago un clic y cambio como que virtualmente estoy en Estados Unidos, Argentina, Australia, cualquier otro país. También sirve para proteger tu conexión, por ejemplo, para cuando te conectas en redes públicas como aeropuertos, y así evitar que hackers accedan a tu información. Nosotros hace muchos años usamos Surfshark, porque además de ser una VPN, tienen Surfshark One, que tiene muchísimas funciones, como por ejemplo antivirus, o como así también la función de alerta para avisar si tu mail ha sido encontrado en alguna filtración de datos. Así que aprovecha la oportunidad, porque usando el código CIS vas a tener 4 meses extras en Surfshark. Y si no te convence, tenés una garantía de 30 días de devolución de tu dinero. En la descripción de este video vas a encontrar el link. Y así nos recibe Winnipeg, con un oso polar y auroras boreales. ¿Tendremos la suerte de ver las 2 cosas? Dos horas de vuelo, estamos lejísimos de Calgary, estamos en una nueva provincia, estamos en Manitoba, y Winnipeg de Calgary se encuentra a 1300 kilómetros, un montón. Todas las distancias acá son enormes. Y ahora nos vamos a ir para el centro y lo vamos a hacer en el transporte público. Estos son los valores. Hemos llegado al centro de Winnipeg, al downtown. Antes de salir a recorrer vamos a ir al hotel a dejar las cosas porque venimos bastante cargaditos. Porque nuestro tren no sale recién hasta mañana. Hay días puntuales de salida y sale al mediodía, así que no logramos combinar llegar en el avión y tomar el tren el mismo día. Y de paso aprovechamos y conocemos una ciudad más. Así que nos vamos a quedar acá un día. Vamos a salir a recorrer en un ratito.
Ya hemos dejado nuestras cosas y vamos a salir a caminar, a conocer Winnipeg, pero antes vamos a almorzar. Otro cambio para el cuerpo, hemos perdido 1 hora, acá estamos en otro uso horario, así que ya vamos a ir a almorzar y quería mostrarles algo acá, como se ve a mis espaldas. Esto ya lo vimos cuando estábamos recorriendo la ciudad de Calgary también. Está pensado para el invierno, para que la gente cruce por ahí. No hay que olvidarse de las bajas temperaturas que se viven por acá en los inviernos. Así que las ciudades están muy preparadas para este tipo de cosas. Algo similar pasa con las estaciones de colectivos. Hemos visto una parte que está sin cerrar, pero toda una otra parte está toda cerrada con vidrio. Y allá también, todo esto por el clima. Creo que una foto más canadiense que el hockey sobre hielo y Tim Horton no hay, y con una dona adentro. Almorzamos acá, comida rápida. Esta es una tienda de origen canadiense y como dato curioso les contamos, esto no sabíamos, nos sorprendió muchísimo, que Canadá es el país con más tiendas de dona del mundo per cápita, así que para hacerle honor, este lugar se especializa también en eso. Está muy rica, está tremenda. Pedimos una dona de Nutella, está tremenda, mi amor. A ver tu veredicto. Lo esponjosa que es. Está tremenda. Fantástica. En estos momentos estamos rodeando el Canada Life Center, que es el lugar donde juegan de local los Jets de Winnipeg al hockey sobre hielo. El otro día estábamos hablando con unos amigos ahí en Calgary y yo les preguntaba que si hockey sobre hielo era el deporte nacional de Canadá y me contaba que sí, pero también lo es el lacrosse. Pero para nosotros no es tan conocido. El hockey sobre hielo sí es algo que se ve bastante, sobre todo la liga famosa de la NHL que juega Canadá con Estados Unidos. Saw the ending before the movie was done. I got thick skin because I've been burned before. I got baggage that you don't know of. Quisimos venir a visitar el Museo de Manitoba, pero lamentablemente justo está cerrado, dice limpieza anual. Así que muchísima puntería. Justo hoy cerró, va a estar cerrado durante una semana. Y seguimos caminando por las hermosas calles de la ciudad de Winnipeg. En estos momentos hemos venido a conocer The Forks, un sitio histórico nacional súper importante, muy lindo, hay un lugar al aire libre para caminar al lado del río. Y nos encontramos con un mapa de Canadá y no puedo creer dónde estamos. O sea, es muy loco pensar que ingresamos por acá, por Vancouver, hicimos toda esta parte de Columbia Británica, fuimos a Whitehorse, entramos a Alaska, dimos todo un vueltón. Llegamos como por acá a Prudhoe Bay, al Ártico, volvimos y debemos haber cruzado como por acá y acá empalmamos la Alaska Highway. Hicimos toda esta vuelta y terminamos en Calgary y de acá nos tomamos un avión y actualmente estamos en Winnipeg porque, como les contamos, nuestro próximo destino es Churchill, acá en esta bahía que es la bahía de Hudson. Y después de todo
todos los kilómetros que hemos hecho por Canadá, los que vamos a hacer ahora, como dato curioso, cuando vayamos en el tren, hace un recorrido que pasa por esta otra provincia, que no me acuerdo el nombre, lo vamos a escribir acá porque no era fácil y recién ahí se va para Churchill. Miren todo lo que queda hacia el este de Canadá. Acá tenemos Ottawa, la capital de Canadá, muy cerquita de Toronto, Montreal, Quebec y bueno, un montón de lugares más que quedan por conocer, pero realmente es un país enorme. Miren lo que son ardillas. Me parece que sí, pues los veo a los nenes que están allá jugando. ¿Viste el juego que le tenés que pegar con un martillo y que van saliendo? Bueno, es lo mismo. Sí, mirá, ahí salió uno acá. Acá a la izquierda, ¿lo ves? Ah, mirá. Ah, y ahí hay otra, mirá. ¿Y esa te decía? Y ahí hay otra un poquito ¿Dónde? más a la derecha. Ahí, Ah, mirá. uy, allá hay un montón. Ah, son huesquitos re chiquitos. Ah, hay un montón, Sí, en está todos los lleno. agujeritos hay uno. Ahí hay otra. Como mencionábamos anteriormente, este lugar es muy importante porque acá, The Forks, es la unión de dos ríos. Acá desemboca el río Assiniboine, espero estar pronunciándolo bien, en el río Rojo del Norte, y todas estas zonas tienen muchísima historia. Estamos hablando de 6.000 años atrás. Este ha sido durante muchos años el punto de encuentro de muchas comunidades que se iban desplazando hacia diferentes lugares de estos territorios en busca de sustento. Por ejemplo, acá en The Forks, hasta 1880, The Forks era el centro del comercio de pieles, que luego más adelante, cuando vayamos hacia Churchill, vamos a estar hablando también un poco más de eso, pero después de esa década se empezó a promover mucho la inmigración hacia el oeste, y de hecho Winnipeg pasó a ser considerada como la puerta de entrada al oeste canadiense. Luego de esa década, la producción de cereal se convirtió en la principal actividad del oeste de Canadá. Y hemos llegado finalmente al corazón del parque. Acá hay un mercado y además, como podrán ver, hay un montón de lugares para venir a disfrutar en familia y pasar el día. Se ve un lugar muy hermoso. Debemos decir que cometimos un gran error. Nosotros acabamos de almorzar, pero es impresionante lo lindo que está este lugar y la cantidad de oferta gastronómica que hay. Así que si vienen por acá, vengan a almorzar a este lugar que está espectacular. Por supuesto que en todos lados que hemos recorrido por Canadá se puede encontrar el famoso maple syrup. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es el jarabe de arce. La hojita, que es la que está en la bandera de Canadá, es el símbolo de acá del país, que en español significa arce. Y como dato curioso, Canadá produce el 70% del jarabe de arce a nivel mundial. Es impresionante. Una comida muy famosa son las galletas de... Las hemos probado, no sé si lo filmamos o no en alguno de los primeros videos. Creo que no, me acuerdo que era cuando estábamos yendo para Alaska, una noche que pasamos con Damo y los chicos de Crónicas de una Van, nos dio para probar de estas famosas galletas que son muy típicas acá, que tienen el sabor del jarabe de arce. ¡Qué delicia! Me encantó este lugar, re lindo para venir a disfrutar. Encima hace calorcito, así que qué mejor manera de terminar el día con una rica cervecita. Buen día, segundo día de este viaje para llegar a vivir una experiencia increíble en Churchill. Como les veníamos contando, ahora estamos yendo rumbo hacia la estación de tren. Que por suerte estaba muy cerquita del hotel. Por suerte no, buscamos un hotel que quede acá ya cerca, así el día de hoy íbamos caminando, estábamos a 2 cuadras de la terminal. Para contarles, en un momento nosotros analizamos si veníamos con el motorhome hasta Winnipeg, pero como les decíamos, las distancias son muy largas, así que conseguimos vuelos con una aerolínea
que es low cost acá en Canadá. En cuanto a opciones de alojamientos, hay un montón. Les dejamos el link en la descripción de Booking, que es la plataforma que nosotros normalmente usamos siempre que tenemos que buscar alojamientos, para que vean ahí las diferentes opciones. Y como les contábamos, no hay ruta terrestre hasta Churchill, solamente se puede llegar en tren o en avión. La verdad que lo más rápido y cómodo es el avión, porque llegas directamente a Churchill. Los vuelos valían como $2.000 por persona para llegar hasta allá. Y de vuelta. Y de vuelta, así que bueno, vale la pena ir en tren económicamente, y la verdad que para nosotros va a ser una gran experiencia, porque pasar 48 horas arriba en tren va a ser todo un desafío. Mientras tanto, nosotros ya estamos en la estación de tren de Winnipeg, donde va a arrancar una nueva aventura. Ok, Cerrado. estoy muy emocionada por hacer un viaje en tren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! Parece una catedral. Quizá para el que vive en una ciudad grande, como en Buenos Aires, por ejemplo, esté acostumbrado a tomarse tren. Nosotros, yo creo que es la primera vez en mi vida que voy a viajar en tren, salvo algún tren turístico que hemos hecho. No es un medio de transporte habitual para nosotros. ¡Qué belleza! A ver, ahí tenemos nuestro tren, se anuncia en pantalla, todavía obviamente no sale, pero es el 693. Todo listo, ya estamos en la estación. Lo aconsejable es venir una hora antes aproximadamente, y la hora de embarque arranca 15 minutos antes de la hora de salida del tren, así que todavía nos quedan una media horita para esperar por acá. How are you? Hi, how are you? We are going to Churchill. Churchill for two? Yeah. With my family I am bound. I stick by. Arrancamos esta aventura, mi amor. Vamos a poner acá un contador de horas en el tren, ¿querés? La puntualidad impresionante. 2:65 salía, 2:65 empezó a moverse el tren. Estamos saliendo de Winnipeg. Como les decíamos, el tren no sale todos los días. Nosotros estamos saliendo hoy, domingo 8 de septiembre, 12:05 del mediodía, y el ticket dice que vamos a llegar el martes 10 de septiembre a las 9 de la mañana. Así que casi 48 horas arriba del tren. Secret places hidden well. I've gone now as far as I can tell. Les queremos hacer un tour por el tren, porque ni bien subimos nos dieron todas las explicaciones de seguridad, de salidas de emergencia y demás, y nos contaron todas las cosas que podemos hacer uso del tren, porque hay otro vagón que tienen dormitorios, y también ahí está toda la parte para comprar comida y demás. Pero lo cómodos que estamos acá es una cosa impresionante. Son muy cómodos los asientos, se reclinan, tienen acá para estirar y poder estirar los pies. Estamos en este espacio porque está súper vacío. Nos dijo que hasta Thompson el tren va casi vacío, así que podemos usar el asiento que querramos. Y anoche, cuando estábamos en el hotel, pedimos comida para comer ahí y nos sobró, así que es lo que trajimos para almorzar ahora. Primer almuerzo en el tren. Ha pasado 1 hora y media y ya tomamos mate y vamos a comer. Así que después nos van a quedar muchas más horas por delante. Ya con la panza llena, vamos a hacer un recorrido por el tren para mostrarles un poquito más de cómo va a ser nuestra experiencia viajando 2 días en el tren más norteño de Canadá, porque es el tren que va lo más al norte. Miren la comodidad que tiene este vagón, estos asientos. Hay islas de 4 y de 2, como estos, que son de 4. Miren cómo se reclina. Y además tiene para levantar esto acá. O sea, son realmente muy cómodos. Y estos que son de 2 tienen una mesita y también para apoyar los pies acá y reclinarse. Como les decíamos, ahora podemos estar en cualquiera de los asientos porque está casi vacío. En los 2 extremos del vagón hay baños. Miren. Y además hay un dispenser con agua potable de los 2 lados. Y son realmente enormes. Tenés el baño acá, que es súper grande. Y acá espejo, todo para lavar las manos, agua caliente. Espectacular. Y encima podés ver para afuera. Y ahora vamos a ir al otro vagón.
Este es el vagón comedor. Miren, hay varias opciones. Incluso ya hay mesa de juegos. Y ahora vamos a mostrarle la mejor parte del tren. Hello. Hi. Nice view. ¡Wow! Qué buena vista. Miren, uno puede ir sentado acá con una vista. Y son súper cómodos también los asientos. Miren. Oh, es muy Qué buena vista. bueno. Y todo esto se puede usar todo el tiempo, digamos, está disponible para que lo usemos independientemente, digamos, que uno no tenga el boleto de la clase business. Bueno, vamos para abajo. Hay un cartel que dice que por favor que compartas esta experiencia con otros pasajeros, que permitas que todos puedan usar esto y disfrutar de la vista. Por acá ¿La cocina? está la cocina. Yo antes vine a buscar agua y me dieron acá y me mostró. Acá es donde cocinan. Ahí justo están lavando los platos. Por este lado hay una estación donde uno puede agarrar agua caliente y café y té todo el tiempo. Y por este lado hay también más Hello. mesas. Hi. Bueno, y hasta acá podemos llegar porque aquel vagón ya es para la clase Sleeper Plus, que tienen tipo unas cabinitas con cama, todo para dormir. Yo creo que si uno saca el ticket con anticipación puede llegar a conseguir uno de los que tienen la cama, inclusive más barato, porque yo me fijé de fechas para más adelante y encontraba por casi el mismo precio o inclusive más barato de esos que se hacen cama. Así que, como todo, la organización y la planificación es clave para poder ahorrar en los viajes. Y acá están los precios de la comida. La verdad es que no nos parecen caras. Recuerden que los valores están en dólar canadiense. Un dólar canadiense equivale a 0,70 centavos de dólar estadounidense. Por ejemplo, un hot breakfast, un desayuno, que es un sándwich, $6. Una pizza, una hamburguesa o un falafel, $9.50. Bebidas entre 3,50 y 4. La verdad que son los mismos valores que en cualquier bar de la ciudad, con lo cual arriba un tren viajando no me parece un precio caro. De todos modos, si uno quiere traerse comida, obviamente que lo puede hacer. Lo único que no está permitido traer es alcohol. Sí, de todos modos, uno puede comprar acá, por ejemplo, cerveza y la puede consumir solamente en este vagón. Acá hay un folletito que es una guía de la ruta que estamos haciendo. Churchill es un lugar muy famoso por tres cosas. Se pueden ver belugas en verano, osos polares en otoño y auroras boreales en invierno. Crucemos los dedos de que como nosotros estamos yendo justo ahora, que estamos en finales del verano, principios del otoño, y como ya han podido ver, ya hemos tenido la suerte de ver auroras boreales. Ojalá que tengamos la posibilidad de ver las tres cosas. Porque en verdad septiembre es temporada súper baja porque no es buena temporada para ninguna de las cosas. Así que puede ser que tengamos suerte de ver todo o mala suerte y volver sin ver nada. Así que Crucemos los dedos. todas las cartas sobre la mesa. Y le hemos preguntado si podemos pasar ¿Me y recordaste muy tu nombre? amablemente nos van a mostrar. Ay, sorry, venía hablando en español y le hablé a ella en español. Pero dice que su nombre es Cara. Hablo solo un poco. Ay, qué bueno. Wow. Esto sería como una suite. Claro, tiene por este lado un baño privado. Hay una bacha con, miren, hay jabón y todo. Dos asientos privados y esto se baja y acá se hace Dos camas. doble cama. ¿Qué tal? Muy bueno. Vamos a tener que volver para probar la experiencia en algún momento. Like, Wow, Wow. it's really big. Y esta es otra opción que tiene el baño acá también. Les decía que es una habitación familiar porque pueden viajar más personas. Acá se arman otras cuchetas y esto también se convierte en cama, así que tenés otra cama acá. Y que solo está disponible en el tren a Churchill, supongo que por las distancias, ¿no? Y la cantidad de horas de viaje. Y esta otra opción, individuales. Miren, uno tiene un baño privado acá. Sería como viajar en un motorhome para nosotros, pero en tren, porque Claro. tiene el inodoro acá tapado y la cama se baja de ahí atrás. Miren qué buena la vista. Y de este lado tienen el silloncito. Y ahí esto se baja y se hace cama.
Queremos agradecerles a los chicos, súper buena onda, todas las personas que trabajan acá en el tren, La agradecerles por el recorrido que nos hizo Cara. Eso es todo. En estos 2 vagones que le mostramos, porque el último solo fuimos para mostrárselo a ustedes y poder conocerlo, pero acá y en el otro es donde vamos a pasar las próximas, son las 3 de la tarde. Solo llevamos 3 horas, así que las próximas 38 horas vamos a pasar acá todavía en estos vagones, pero la verdad, voy a volver a grabar después, pero estas 3 horas está espectacular. La temperatura es súper agradable, el tren va rápido, pero como es re estable, o sea, podés ir acá charlando, trabajando, comiendo, está espectacular. La verdad que estoy re contenta y nos gusta mucho, o sea, si bien obviamente que allá está buenísimo el hecho de poder hacer cama, digamos, de poder tener una cama para dormir, mañana a la mañana, después de haber pasado una noche, les volvemos a grabar. Pero por lo pronto me parecen re bien los asientos. Digo, Sí. ¿cuántas veces hemos viajado en colectivo? Toda la noche. Sí. En colectivo de línea, y que me parece que el asiento es mucho más incómodo. Hablo de colectivo que no es el cama, ¿no? Y ni hablar si lo comparás con un avión. No sé, es gigante el lugar realmente que tenés acá, así que vamos a aprovechar a trabajar un rato, que hay muchas horas por delante. Y hemos llegado a la ciudad de Dauphins y el tren hace una paradita de 15 minutos, así que vamos a aprovechar a bajar, estirar un poquito las piernas y tomar un poquito de aire fresco. Y de paso aprovechamos a mostrarle el tren de afuera porque nosotros tampoco lo habíamos visto. Tienen 2 locomotoras, 1, 2, 3, 4 y 5 vagones. El último allá que se ve es el de las habitaciones y el que le sigue, que tiene ahí la cúpula, es donde les estuvimos mostrando Y el tercero anteriormente. es el nuestro. Me traje el mapita del tren, así que les puedo contar algunos datos ñoños de la ciudad de Dauphins. Fue descubierta en el año 1739. Actualmente tiene una población de 8.500 personas y acá cerquita se encuentra otro parque nacional. Según el folleto dice que es una de las partes más bonitas de Manitoba. Esto la verdad que sí no lo tenía en mente, que el tren haga las paradas y puedas bajar por lo menos a recorrer un ratito de la ciudad. Sí, me gusta. Espectacular. Me está gustando mucho esto de viajar en tren. La verdad, está buenísimo. Le vamos a pedir que nos recomienden, que nos dejen acá en los comentarios trenes interesantes en el mundo que podamos hacer. Por ejemplo, uno que me gustaría mucho hacer es el tren transiberiano. Ese estaría buenísimo. Y hay uno que cruza todo Canadá de punta a punta, de este a oeste. Lo teníamos anotado en nuestro bucket list. Después he visto uno también por Estados Unidos que dice que por la costa ahí de California y eso es muy bonito. Así que déjenos en los comentarios qué otros trayectos de tren les gustarían que les mostremos en nuestro canal de YouTube. Hemos venido al vagón de arriba a tomar unos mates y disfrutar de ver el atardecer. Está espectacular este vagón porque ves para adelante, se ve, está medio sucio el vidrio, así que no se puede filmar bien, pero se ve la locomotora como va y toda la vía adelante, está espectacular. Lo lindo de viajar en el tren es que vamos pasando por un montón de pueblos de diferentes ciudades, así que también se puede seguir conociendo mucho más.
Ya llevamos 9 horas a bordo del tren y en estos momentos les contamos que estamos en una nueva provincia de Canadá. No sé pronunciarlo bien porque es difícil el nombre. Saskatchewan, creo que se pronuncia así. Vamos a poner una fotito acá. En estos momentos hemos vuelto, esta provincia está en un otro uso horario, entonces hemos vuelto al horario anterior, pero ya en breve volvemos a Manitoba y volvemos al horario con el que estábamos. Estamos disfrutando de comer algo, tomar un rico tecito, disfrutando la luna que hay por la ventana. Segunda parada que vamos a hacer para aprovechar a estirar un poco las piernas. No tengo idea dónde estamos, ahora les cuento. Canora se llama este pueblito donde hemos hecho una parada. Miren qué bonito cómo está todo iluminado, se ve re bonito de noche. What she did shook me to the core, and I ain't gonna live like that, no. Está súper agradable el clima, hace unos 22 grados, pero no anda nadie por el pueblo, es muy pequeño. Bueno, 5 minutitos afuera y ya nos dijeron que es hora de ir adentro del tren de nuevo. Miren qué curioso, el nombre de Canora es por K de Canadian, no de Northern, y Ra de Railway. Y ahora sí, vamos a ver una peli y a dormir. Por acá ya estamos listos. Tenemos el vagón casi para nosotros solos. Somos 5 personas nada más. Tenemos una serie lista, así que nos vamos a dormir. La primera de las 4 noches que vamos a pasar durmiendo en tren. Nunca había pensado que eran 4. Solo 2 a la ida y 2 a la vuelta. Así que nos vamos a descansar. Mañana les contamos qué tal estuvo nuestra noche. Oh, I ain't gonna live like this no more, hurting as bad as the years before, living in a lie I can't ignore. Oh, I had to cut ties to settle the score, and I ain't gonna live like this no more. Buen día, día número 3 de viaje. Ya estamos acá, nos hemos venido a disfrutar con estas hermosas vistas del desayuno. ¿Cómo dormiste? Bien, me desperté un montón porque no es un colchón, pero dormimos como 8 horas. Sí, la verdad que, dormimos muchas horas, sí nos dimos vuelta, como que cambiamos de posición muchas veces. Les dejo un tip si quieren hacer esto, que se traigan o alguna mantita o alguna ropa de abrigo. Yo, por ejemplo, como me traje, porque todo indica que va a ser más frío acá en Churchill, me traje una calza, una remera térmica, así que me puse eso debajo para no pasar frío. Y si no, en la lista de precios se puede alquilar el kit de una manta que salía a $20. Pero estaba fresco anoche, nos tapamos con las camperas de hecho. Santi se pidió por acá un sándwich. ¿Qué tiene? No sé, huevo y... sausage decía, sí, pero... como una salchicha parece. Salchicha hamburguesa. Un cafecito negro con esta vista espectacular. Yo compré un yogurcito y habíamos traído algunas cosas de comida porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar acá. Así que vamos a disfrutar de desayunar viendo el paisaje. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. 26 horas de viaje en tren. Estamos de nuevo en la provincia de Manitoba. Ya esta mañana cuando nos despertamos ya estábamos de vuelta. Y ahora hemos hecho una parada en una ciudad
que se llama Thompson. Es de lo más grande que tenemos acá en el recorrido después de Winnipeg. Y de hecho es la parada más larga. En este momento son las 2 de la tarde y el tren sale de acá a las 5. O sea que tenemos 3 horas para estar acá. Vamos a aprovechar ahora caminando hasta el pueblo, que tenemos unos 20 minutos de caminata. Comer algo, comprar comida para la cena y después volver. ¿Cuándo en tu vida te imaginaste estar en Thompson? Nunca, más si lo mirás en el mapa, ¿dónde está? Mirá qué bonitos los lobos. Nos falta ver lobos. La verdad que está muy arregladito el pueblo, se ve súper lindo. Por lejos de lo más grande que hemos visto en todo el recorrido, incluso hay Walmart y McDonald's, así que bastante completito. Tiene unos 13.000 habitantes aproximadamente Thompson y fue construido en el año 1956 por la compañía canadiense de níquel. Ya estamos de regreso al tren. Queríamos comer algo más sano, pero no encontramos muchas opciones, así que terminamos comiendo una hamburguesa, pero sí ya nos compramos unas ensaladas para la noche. Encima estaban de oferta, $8 las 2 ensaladas. Y $2 un tomatito cherry. Así que por $10 canadienses nos llevamos la cena para la noche. Algo que nos ha llamado la atención mucho en las últimas ciudades por las que hemos recorrido, acá, Winnipeg, en Calgary, es muchas personas en situación de calle. Muchas, pero absurdo la cantidad. Y sobre todo en estas ciudades que, no sé, por ejemplo acá, que no es una ciudad tan grande y se ve un montón de gente en la calle, lamentablemente. El tema es que ahora hace calor, no sé cómo hacen en el invierno. Nos contaban unos amigos que en lo que respecta a Calgary, por ejemplo, que hay muchos centros donde reciben a las personas en situación de calle, pero la única condición es que sí o sí tienen que estar limpios. Limpios de alcohol y de droga, y que por eso por ahí cuando hace calor se ven tanto en la calle, porque aprovechan a salir con el calor y por eso se ve mucha más gente. Pero sin dudas que en el invierno no podrían estar en la calle, no podrían resistirlo por las bajas temperaturas que hay acá, en esta zona. Penúltima parada, hemos bajado a estirar un poquito las piernas. Miren la cantidad de gente que hay ahora en el tren en Thompson, subió mucha gente, pero ya queda poquito. Queda esta y nos quedan 2 paradas más. En estos momentos estamos en un lugar que se llama Pic-Wittonay, no sé si lo estamos pronunciando bien. Es una comunidad del norte y viven 100 personas y solamente se puede llegar por tren, bote o dice Winter Road. Supongo carreteras de invierno, ¿qué será? ¿Con los trineos solamente? Mirá, entiendo eso. Loco. Así que es un lugar que está muy aislado del mundo. Estamos en estos momentos acá en la número 9, nos quedan 2 paradas y ya mañana estamos llegando a Churchill. Llevamos ya más de 31 horas en el tren, pero la verdad que se me pasó rapidísimo. Entre que dormimos bien, aprovechamos a trabajar y hubo varias paraditas que salimos a caminar un ratito. Sí, de hecho nos habíamos descargado un montón de capítulos de series y no nos ha dado tiempo de mirarlos. Para trabajar, la verdad es que para nosotros nos resulta muy cómodo ir con las computadoras ahí. Entonces es una muy buena manera de optimizar el tiempo. Nos queda el último tironcito y llegamos. ...32 horas de tren aproximadamente. Vamos con la última cena. Miren la pinta que tienen las ensaladitas. Por acá estamos por arrancar una nueva serie, así que en los próximos días le contamos. Y ya medio que se termina esto, porque mañana, si dormimos bien, cuando ya nos despertemos, ya deberíamos estar llegando. Tal cual. Después de 1700 kilómetros. Tremendo. La verdad que una experiencia... Me encantó. Espectacular. Nos vamos a comer, mirar una serie y descansar.
Buen día. Buen día. ¿Cómo amaneciste en tu cuarto día de viaje, tercer día en el tren? La verdad que re bien. Ya anoche dormí mucho mejor. Ya es como tu casa. Claro, ya estaba ahí más cómoda. Súper bien. Se nos ha pasado muy rápido a pesar de ser 2 días enteros viajando. La verdad que sí, estuvo increíble. Ya estamos muy cerquita. Nos quedan los últimos minutos. Y yo ya estoy acá alerta porque mirá si aparece un oso polar por acá. Me parece que no. ¿Vos decís que no? Tan alejados de la costa. Vamos a ver. Pues de 1,700 Welcome to kilómetros. Churchill. Thank You you. made it. Beautiful morning. Thank you very much. Take care. Enjoy your time. See you. Yep. You got it? Hemos llegado a Churchill. ¡Yuhu! Desde 4 días de viaje para nosotros, un avión, un tren de 2 días, hemos llegado finalmente a Churchill. Esperamos que te haya gustado esta aventura de 4 días desde Calgary, pasando por Winnipeg y llegando finalmente a Churchill, la capital de los osos polares. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita porque se vienen grandes aventuras por acá. Crucemos los dedos y esperemos que podamos ver belugas, osos polares y auroras boreales. Dejanos en los comentarios si llegaste hasta el final qué ruta en tren te gustaría que te mostremos en este canal.